Hola Iglesia, bienvenidos a un miércoles de crecimiento. Qué gusto tenerte aquí en esta reunión. Bienvenido, ponte cómodo, ve por tu Biblia, tu libreta si quieres apuntar. Y bueno, mi nombre es Mari José y hoy tengo la oportunidad de poder compartirte este mensaje que sé que viene del corazón de Dios porque cuando lo estaba escribiendo fluyó muy bien. Hay mensajes que me han costado mucho trabajo, pero este no fue así y sé que es porque Dios quiere hablarte esto hoy a tu vida. Y el tema de este mensaje o de este video es 5 razones por las cuales deberíamos orar. ¿Y por qué no para empezar este tiempo justamente tomamos un pequeño momento para orar? Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por permitirme hoy poder estar aquí en este miércoles, Dios, compartiendo este mensaje que sé que viene de tu corazón, Señor. Sé que tú lo has puesto, Dios, en el mío, Dios, para poder compartirlo a los demás, Señor. Te pido que sean tus palabras en mi boca, Señor, y que también, Dios, tú prepares los corazones, Dios, de las personas que están detrás de esta cámara, Señor, para poder recibir lo que tú quieres hablarles, Señor, y que caiga esta semilla en buena tierra y que dé su fruto, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, 5 razones por las cuales deberíamos orar. Y creo que hay más de 5 razones y también hay una sola razón, ¿verdad? Pero hoy me gustaría compartirte estas 5 verdades y me gustaría empezar ya con la primera. La primera razón por la que deberíamos de orar, número 1, es para relacionarnos con Dios. Hay muchas formas en las que tú y yo podemos relacionarnos con Dios y que Dios se relaciona con nosotros a través de su creación, de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero sabemos que la comunicación es la base de cualquier relación sana, así como formamos relaciones aquí unos con otros, sabemos que el comunicarnos es la base. Por lo tanto, la oración es la base de nuestra relación con Dios, así como el leer su palabra. En la Biblia también podemos conocer qué es lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Y para mí es algo hermoso el pensar que existe una forma en la que tú y yo podemos relacionarnos y comunicarnos con el Dios que creó el universo, el cielo y la tierra. Y esto es gracias a Jesús, porque antes, en el Antiguo Testamento, vemos que necesitaban mediadores para hablar con Dios y escuchar a Dios. Y vemos diferentes ejemplos. Un ejemplo es Moisés, cuando él subía al monte para escuchar lo que Dios quería hablarle al pueblo, y nadie más podía subir porque incluso ellos podían morir en ese intento. Otro ejemplo son los sacerdotes, que una vez al año el sumo sacerdote tenía que pasar por un proceso, un rito de purificación para una vez poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios y poder estar ahí en ese lugar. Igual si alguien más entraba podía morir. Y otro ejemplo son los profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Personas que escuchaban directamente a Dios y comunicaban el mensaje con los demás. Pero gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, al morir Él en la cruz y restaurar nuestra relación con Dios, tenemos ahora acceso directo a su presencia y a una comunicación con Él. Dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús. Esto nos está diciendo que solo a través de Jesús es que podemos comunicarnos con Dios, es que podemos tener una relación con Él. No necesitamos de nadie más para relacionarnos con Dios, ni de un sacerdote, ni de un padre, ni de un pastor, ni la persona más santa que conozcamos. Lo que sí necesitamos es orar. Jesús está esperando por ti y por mí
Él está listo para escucharnos y para hablar a nuestra vida. Y quise empezar con esta razón porque creo que con esta razón es suficiente. El privilegio que tenemos de poder relacionarnos con Dios debería de ser suficiente para empezar a tener una vida de oración. Y creo que es la razón más importante en el que tú y yo podamos construir y crecer en nuestra relación con Él a través de la oración, de leer la palabra. Yo creo que esto es suficiente y podríamos quedarnos aquí, pero me gustaría compartirte 4 razones más por las cuales deberíamos de orar. Número 2, para conocer la voluntad de Dios. Mi papá dice mucho que la oración siempre está ligada a la voluntad de Dios. Y podrías preguntarte, como yo lo hice alguna vez, entonces, ¿para qué oramos? Si Dios al final va a hacer lo que Él desea hacer. Tú y yo oramos porque somos humanos y no conocemos su voluntad, al menos que nos acerquemos a Él. Oramos para conocer su corazón y lo que Él quiere hacer, no solo en nuestras vidas, sino también en su iglesia, en la gente que está a nuestro alrededor. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, Dios, qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida y la gente que está a mi alrededor? ¿O solo pasas diciendo lo que necesitas y quieres? Y no me malinterpretes, no está mal traer nuestras necesidades a Jesús. Es más, Él se alegra cuando vamos a Él y podemos entregarle aquellas cargas que tenemos, aquellas cosas que nos preocupan. Pero si todo el tiempo que oramos pasamos exponiendo nuestras necesidades a Dios, nos ponemos a nosotros en el centro. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces colocamos a Cristo en el centro, a Jesús. Y la voluntad de Dios a veces puede ser, puede que no siempre nos agrade o que no siempre sea lo que querramos. Pero ¿sabes quién hizo una oración pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios por encima de lo que quería? Jesús. Jesús mismo, antes de ir a la cruz y de pasar por todo este sufrimiento, dijo algo tan impactante, hizo una oración tan impactante. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Voy a volverlo a leer. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, pasa de mí este sufrimiento, esto que va a suceder, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía lo que Romanos 12:2 nos dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo Dios nos está diciendo, no te conformes a este siglo, no te conformes con lo que el mundo quiere, con necesidades terrenales. Renueva tu entendimiento, mejor pon tus ojos y mente en conocer y obedecer la voluntad de Dios, para que tú puedas experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nota que no solo dice que es buena y perfecta, también dice que es agradable, porque a mí me ha pasado que muchas veces al orar digo, Dios, haz lo que quieras hacer, pero yo pienso que esto sería mejor. Y es humano pensar así, pero solo espera en Él, sigue orando y comprobarás que su voluntad es mucho, mucho mejor que la nuestra. Y esto nos hace dependientes de Él porque vamos reconociendo que lo necesitamos cada vez más, que necesitamos escuchar su voz para poder caminar aquí en la tierra. Y esto nos lleva a la tercera razón.
La tercera razón por la cual tú y yo deberíamos de orar es para descansar en Dios. Muchas veces cargamos con muchas cosas y llega el punto en el que tronamos porque nos cansamos. Y esto pasa porque acudimos a todos, acudimos a muchas, no solo personas, sino también tal vez al dinero, a muchas cosas, menos a Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo 6, leímos el 6 y el 7, y en el versículo 6 parece un poco contradictorio. ¿Cómo es que vamos a presentar nuestras peticiones, necesidades, nuestras cargas e incluso dolor y al mismo tiempo darle gracias a Él? No sé cómo decirlo en palabras. Creo que es algo que tú debes de experimentar de una manera personal, pero recuerdo una vez que yo estaba muy cansada en todo sentido, física, emocional y espiritualmente, y yo no quería ni abrir mi boca para hablar con Dios, no sabía qué decirle, simplemente estaba cansada y era mucho. Pero recuerdo que mientras estaba en silencio, recuerdo que sentí que el Espíritu Santo me decía, solo da gracias. Como paréntesis, creo que el Espíritu Santo muchas veces nos ayuda y nos anima a orar. Nos dice qué orar porque muchas veces nosotros no sabemos ni qué decir. Y bueno, yo recuerdo que no sabía ni por dónde empezar, no sabía ni qué agradecer en ese momento a Dios, pero con lágrimas en mis ojos empecé a decir, gracias Jesús, gracias, gracias. Y mi corazón empezó a llenarse de gratitud y las palabras, los pensamientos empezaron a llegar a mi mente y las palabras empezaron a salir de mi boca. Y lo que empezó con dolor, ¿sabes cómo terminó? Con paz. Y esto solo me hace pensar en el poder que tiene la oración, cómo algo empieza en dolor y se transforma en acción de gracias hacia Dios y puede terminar en algo, o termina más bien en algo hermoso que es la paz de Dios que supera nuestro entendimiento. Es algo que no puedes explicar, por eso dije que no sabía cómo expresarlo en palabras, porque supera todo lo que entendemos. Y es lo que dice el versículo 7, que una vez que empezamos a dar gracias a Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo creo que cuanto más oramos, más descansamos en Él. Creo que es importante que sepamos que este descanso viene únicamente de poner nuestros ojos en Dios, en Jesús, no de ponerlos en oraciones contestadas, porque aunque Dios siempre nos escucha, no siempre va a contestar nuestras oraciones como queremos y cuando lo queremos. Y muchas veces terminamos enojados, molestos con Dios porque no nos ha dado lo que pedimos. Pero si volvemos a este versículo, en otras palabras está diciendo, trae tus cargas y pon tus ojos en Cristo. Él es la paz y el descanso que necesitas. Iglesia, sigamos creciendo y madurando en la oración hasta que podamos decir, Jesús, más allá de lo que tú puedas darme, te quiero a ti. O como dice la canción, más allá de lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Es como cuando yo era niña y me acercaba a mis papás solo para pedirle cosas, pero ahora también disfruto de simplemente pasar un tiempo con ellos. Y así es de la misma forma con Dios. No te canses, sigue doblando tus rodillas, poniendo tus ojos en Él y abriendo tus labios. A veces hay que
forzarnos en abrir nuestros labios porque no siempre vamos a querer orar. Y una vez más te lo digo, Él está esperando por ti. Él está listo para escucharte y para hablar a tu corazón. Y este es el tercer punto para descansar en Dios. Y el cuarto punto es para mantenernos humildes delante de Dios. Entre más conocemos a Dios, más reconocemos nuestra necesidad de Él. ¿Y sabes a dónde nos lleva esto? A reconocer que lo necesitamos, al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados. Y la oración es el medio para pedirle perdón a Jesús por vivir alejados de Él. Y escucha, tampoco necesitas a un mediador para confesar tus pecados. Jesús es el único que perdona y que te salva. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús lo sabe todo. No oramos y confesamos lo que hicimos porque Dios no sepa todo lo que hacemos. Él lo sabe todo, sino que confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón para poder acercarnos a Él en esta relación. Y si lo hacemos con un corazón humillado, dice este versículo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es algo que pasa inmediatamente cuando nosotros decimos, Jesús, perdóname por esto que hice, y lo hacemos con un corazón humillado, Él inmediatamente nos está perdonando. Y quise ponerle, nos mantiene humildes o nos mantiene humillados, porque quise poner esta palabra mantiene, porque aunque sí hay una vez que hacemos una oración de salvación, donde nos arrepentimos por primera vez, donde confesamos todo lo malo que hemos hecho y decidimos empezar a vivir para Jesús, también la oración nos permite darnos cuenta que todos los días necesitamos de la gracia, misericordia y perdón de Dios. Y esto nos mantiene humillados delante de Él. Todos los días necesitamos ir ante su presencia y decirle, Jesús, te necesito. Jesús, perdóname porque hoy volví a fallar, pero me tomo de tu gracia una vez más. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante de Dios? Probablemente fue la última vez que oraste y doblaste tus rodillas. Y esto me lleva al quinto punto. Espero no ir demasiado rápido. Y la quinta razón por la cual tú y yo deberíamos de orar, de tener una vida de oración, es para mantenernos con un corazón encendido. En otras palabras, un corazón cálido, un corazón que arde por Dios. Cuando nos alejamos de Él, nuestro corazón empieza a enfriarse, porque el corazón de Dios es como el sol. Mientras más cerca estemos de Él, más arde nuestro corazón. ¿Y sabes qué mantiene nuestro corazón así? El buscarle a través de su palabra y la oración. Pero si no lo hacemos, se va enfriando y es más fácil caer en tentación. Y así como dice en su palabra que el diablo está ahí listo para atacarnos. Él está esperando a que nuestro corazón se vaya enfriando para ahora sí poder tentarnos con el pecado. Y Jesús mismo nos demostró el poder que tiene la oración para vencer la tentación. Y fue la última historia que compartí en estos miércoles de crecimiento que me tocó decir. Jesús vence a la tentación del diablo. Y puedes encontrar esta historia en Mateo 4, del 1 al 11. Te invito a que la leas. Y no quiero entrar mucho en esta historia, pero Jesús venció 3 veces las tentaciones de Satanás hacia él. ¿Y sabes cómo lo hizo?
Uno, usando la palabra de Dios. Vemos las respuestas de Jesús, que el enemigo usaba la palabra de Dios, pero Jesús también usaba la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hizo antes de eso? Pasó 40 días ayunando y orando. Con esto Jesús nos está diciendo, es necesario que sus corazones permanezcan en oración y en búsqueda constante de Dios para que no se enfríen y caigan en tentación. Y me encanta que al final de esta historia dice que llegaron ángeles para servirle. Y aquí puedo ver que Dios no nos promete una vida libre de tentaciones, pero sí nos libra del mal si permanecemos en Él. Y este fue el último punto. El primer punto es para relacionarnos con Dios. El segundo es para conocer su voluntad. El tercero, para descansar en Dios. La cuarta razón es para mantenernos humildes delante de Dios. Y la quinta es para mantenernos con un corazón encendido. Y tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y estas razones las inventaste tú o de dónde vienen? Jesús nos enseñó cómo orar y en el cómo también podemos encontrar el por qué y la importancia que es orar. Jesús en Mateo 6, del 5 al 15, él nos dice cómo es que tú y yo debemos de orar. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro nos muestra la primera razón para tener una relación, para relacionarnos con Dios. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Nos dice la segunda razón, que es para conocer la voluntad de Dios. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, que es la tercera razón, que es para descansar en Él. Dice, perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuarto, nos mantiene humillados delante de Dios, nos mantiene en arrepentimiento y en reconocer nuestra necesidad de Él. Y el último, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nos lleva a la quinta razón, que es para mantener nuestro corazón encendido en Él y que no se enfríe y caiga en tentación. Y termina diciendo amén. Y bueno, estas son las 5 razones por las cuales deberíamos orar. Yo sé que hay más razones y también simplemente hay una sola razón, como decía al principio, que es para relacionarnos con Él. Pero me gustaría igual darte algunos consejos que Jesús nos dejó igual en esta porción y que también yo he aprendido y he escuchado sobre la oración. ¿Cómo es que debemos de orar o por dónde empezar a tener esta práctica de la oración? En estos versículos vemos que Jesús nos dice que oremos con la puerta cerrada. Dice, mas tú en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no se refería
a que no oremos en público o con otros, sino que lo hagamos para sentirnos, para buscar una intimidad con Él, no para sentirnos mejores que otros. Buscarlo en lo secreto sin ninguna apariencia. Empieza a orar. Si nunca lo has hecho, no te avergüences de no saber por qué o cómo hacerlo. Puedes guiarte en la oración que Jesús nos dejó, que nos puso de ejemplo, sin repetirla, pero sí tomándola como una guía. Y todos vamos creciendo en oración. Recuerdo que de niña, cuando me tocaba orar en la comida, yo oraba por todos los utensilios, oraba por que Dios bendijera el tenedor, el cuchillo, el plato. Y ahora mi oración ha madurado un poco, pero sigo aprendiendo y creciendo. Todos estamos creciendo en esto, deberíamos de estar creciendo en oración. Y no te compares con los demás. Dios se alegra con tu corazón y con la voz que hay detrás de tu oración. No se trata de cuántas palabras dices, sino de a quién se las dices. Yo he hecho oraciones cortas que han sido más genuinas y eficaces que muchas largas. No se trata de eso, sino de que empieces a hacerlo, a practicarlo. Número 2, oremos con fe. Orar con fe significa orar creyendo que Dios te escucha y reconocer quién es Él. Reconocer que no hay nada imposible para Dios. La primera vez que escuché esto, que hay una diferencia entre orar y orar con fe, cambió la forma en la que yo oro. Recuerdo que a inicios del año estábamos teniendo un ayuno como iglesia y a mí me estaba costando mucho trabajo. Tenía mucha hambre, no sentía como el querer orar o querer leer su palabra. Pero recuerdo que esto vino a mi mente y dije, necesito orar con fe, necesito orar creyendo que Dios me escucha. Y simplemente en ese tiempo dije, Dios, ayúdame a que este año quiera leer tu palabra porque no quiero. Y fue lo único que dije, pero yo sabía que Dios me estaba escuchando. Y después de que terminé este ayuno, vino un deseo por querer leer su palabra que no había venido antes. Y a veces así podemos hacer oraciones. Oraciones pueden ser cortas o largas, pero es importante que sepamos que Dios nos está escuchando y como decíamos, poder pedir conforme a su voluntad, reconociendo que no hay nada que Dios no pueda hacer. Y número 3, oremos escuchando. La oración más que hablar es escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Pasa tiempo también leyendo la Biblia. Puedes también orar con tu Biblia abierta y orando lo que dice en la Biblia. Es un buen ejercicio o hábito el orar también con la palabra de Dios. Y número 4, oremos por otros y con otros. Orar por otros. Santiago 5:16 dice, orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No dejes que tus oraciones siempre se traten de ti. Dios quiere y puede usar tu oración para sanar a alguien más, incluso a alguien que ni conozcas. Y orar con otros. No sé si te pasa también a ti, pero a veces es más fácil empezar una disciplina, un buen hábito cuando lo hacemos con alguien más. Puedes unirte con un amigo o amiga a orar, o también hay grupos en la iglesia de oración que a mí en lo personal me ha bendecido mucho el hacerlo. He podido aprender de otras mujeres a poder orar y crecer en esta disciplina. Y bueno, iglesia, me gustaría cerrar este tema orando y me gustaría igual orar por ti y por todos los que están viendo este video y la iglesia en general, para que podamos, tal vez se te olviden estas 5 razones en un futuro por las cuales deberíamos orar, pero que hoy puedas levantar una oración hacia Dios pidiéndole
que Él ponga el deseo en tu corazón de buscarlo más. Y estoy segura que Él está aquí escuchándonos y Él va a responder a esta oración. ¿Por qué no cierras ahí tus ojos? Y como decía, podemos orar con fe. No necesitamos decir mucho, pero sí que puedas poner tus ojos en Él cada vez que oras. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en cada persona que tiene un hambre por conocerte más, Señor, que está aquí, Dios, conectada en estos miércoles, Señor, porque anhela más de ti, Señor. Hoy te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, a poder buscarte cada día más a ti, Señor. Que por encima, Dios, de ir contigo, Dios, para expresarte solo lo que necesitamos o queremos, Señor, que podamos ir contigo una y otra vez porque hemos sabido que nuestra porción eres tú, Jesús, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor, y que tú eres el que provee todo, Señor. Gracias, Jesús, gracias porque este mensaje viene de tu corazón, Señor, y te pido que no lo echemos, Dios, en saco roto, Señor, sino que podamos empezar a practicar esta vida de oración, Señor. Así como tú, Jesús, al estar aquí en la tierra, tomabas un tiempo para apartarte y poder orar y levantar tu voz al Padre, que así nosotros podamos entender que nos sea revelada la necesidad que tenemos de levantar nuestra voz a ti, Señor, y pedirte ayuda, pedirte, Dios, ese consejo que muchas veces necesitamos, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo, Dios. Que podamos cada día depender más de ti y aprender a descansar más en ti, Señor. Gracias, Jesús, gracias por este mensaje, Dios, y por cada familia y persona que está escuchando estos mensajes, Señor, que vienen de ti. Yo los bendigo, Dios, y gracias, Dios, por sus vidas. En tu nombre oramos. Amén. Bien, Iglesia, qué gusto fue poder estar aquí hoy contigo. Y como anuncios, tenemos reuniones cada domingo aquí en el Hotel Oliva a las 11 y a la 1. Tenemos 2 reuniones y también te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas ahí estar al pendiente sobre anuncios y algunas cosas que se van a estar haciendo durante este mes. Y muchas gracias por tus diezmos y ofrendas, gracias por estar dando para bendecir a la iglesia. Y bueno, iglesia, esto fue todo. Que tengas una bonita noche y una buena semana. Nos vemos el domingo.